De esta pandemia, economistas advierten que entre 1.400.000 y 1.750.000 personas podrían quedar sin empleo en algún momento del año, llegando así a una tasa de desempleo cercana al 18%. Si bien esta cifra actualmente es de 8,2%, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, afirmó que no refleja la situación actual porque no considera los despidos de abril, el mes en que empezaron las cuarentenas, y con ello el cierre de negocios y empresas. Queremos analizar las proyecciones en este ámbito junto a Tomás Flores, economista senior de Libertad y Desarrollo. Muchísimas gracias, Tomás, por este contacto. Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿estás primero de acuerdo con el diagnóstico que se está haciendo? Hoy día un poquitito más de un 8%. Muchos dicen que eso no reflejaría la actual situación. Incluso la ministra dice que eso viene desfasado y luego se proyecta que esto va a superar los 2 dígitos llegando al 18%. ¿Concuerdas con esa mirada? Mira, yo creo que es difícil poder hacer proyecciones en este contexto ante una crisis que efectivamente no habíamos visto antes. Te fijas, esto no es una crisis financiera como la de hace una década atrás o la de hace 20 años atrás, que partió en el Asia. Efectivamente estamos ante una crisis que tiene características en las cuales paulatinamente la economía se ha ido cerrando. Te fijas, sin saber bien cuándo vuelve a abrir de nuevo. Te fijas, está Europa hoy día ya tratando de hacerlo. Por tanto, efectivamente ya estamos viendo algunas cifras de caída de actividad, como fue el IMASEC recién pasado. Probablemente en abril la actividad económica va a caer casi 10%. Pero en el mercado del trabajo yo creo que todavía es difícil hacer proyecciones de manera tan precisa como las podríamos hacer en otro tipo de crisis. Sin perjuicio de lo anterior, ya tenemos 800.000 personas desocupadas y efectivamente es probable que a lo menos lleguemos a 1 millón en un par de meses más. Aquí estamos hablando de las cifras hasta marzo, en lo que se ha contabilizado hasta este momento. No está abril incorporado. La ministra lo que dice es que abril ha sido el mes más complejo porque ahí comenzó realmente a sentirse el efecto con empresas muy complicadas, pero yo también me imagino que aquí tenemos una cifra contenida por la Ley de Protección al Empleo, ¿no? Sin esa ley, ¿tú crees que las cifras serían mucho mayores? Sin duda. Si tú te fijas, Carla, hay acogido a la Ley de Protección del Empleo casi 500.000 de personas. De no haber existido esa ley, de hecho es muy importante esta ley en el contexto actual, no la teníamos hace una década atrás, efectivamente puede ser un amortiguador muy importante. Ese 500.000 de personas son casi 5 puntos más de desempleo, 6 puntos más de desempleo. Es decir, en vez del 8% que tenemos hoy día, ya estaríamos en el orden de 13%, 14% de no existir la ley. Porque probablemente, tal como tú dices, esas personas, de no existir la Ley de Protección del Empleo, probablemente habrían sido desvinculadas, habrían sido finiquitadas y estarían buscando un nuevo empleo sin tener muchas probabilidades de lograrlo. Tomás, uno entiende que esta es una pandemia profunda que ha tenido repercusiones a nivel mundial, que la situación de las empresas chilenas no es muy distinta a la que también ha ocurrido en otras latitudes, pero una de las cosas que a mí me llama la atención es lo rápido que se detona todo esto, porque acá en Chile esto partió a mitad de marzo. Si uno ve las primeras medidas que se tomaron, como la suspensión de clases, las cuarentenas un poco más voluntarias y después obligatorias, la recomendación de quedarse en casa. No llevamos tantos meses de pandemia y ya estamos viendo estos efectos. ¿Por qué tan rápido, tan al día vive nuestro mercado laboral, que en el fondo viene una pandemia, hay que paralizar un rato y las empresas se caen y en el fondo el flujo de caja no les da al punto que o se acogen a la Ley de Protección al Empleo o definitivamente despiden y tienen que cerrar? Efectivamente, Carla, está en el círculo económico, efectivamente en el ciclo económico, la cadena de pago funciona así. O sea, efectivamente en la medida que tú tienes ventas que se están produciendo todos los días, tienes a fin de mes para poder pagar a los trabajadores, tienes efectivamente para poder pagar a los proveedores, tienes para pagarle a los bancos los créditos que has pedido anteriormente. Y es un ciclo que en la medida que la economía efectivamente está funcionando de manera normal, se reitera y se reitera mes a mes. Sin embargo, una interrupción en la cadena de pago, tal como tú dices, te genera estos efectos catastróficos. Porque no hay ninguna empresa, te fijas, lo menos yo no he conocido a ninguna, que tenga en una caja de seguridad el sueldo de 2 meses de los trabajadores. Te fijas, no hay en eso. Afortunadamente, si bien es cierto, las empresas no lo tienen, ninguna de ellas, ni siquiera las empresas estatales. Sí, afortunadamente, al gobierno de Chile, por así decirlo, esta crisis lo sorprende con ahorros.
Afortunadamente tenemos ahorros todavía, tenemos acceso a endeudamiento y por tanto nuestra situación va a ser radicalmente distinta a la que tiene, por ejemplo, Argentina. Te fijas, Argentina no tiene ahorro previo, Argentina no tiene acceso al crédito y por tanto este corte en la cadena de pago va a generar mucho más sufrimiento del que vamos a ver efectivamente aquí en Chile. Ahora, para las personas que han perdido su empleo, ya sea porque estaban como asalariados y la empresa los despidió, o gente independiente que de pronto ha visto que incluso desde el estallido social viene arrastrando una situación que se ha ido precarizando y que ya no le da para más, y también tenemos el mercado informal. ¿En qué se puede traducir esto que tú dices que es una ventaja comparativa de Chile, por ejemplo, en la región, de tener ahorros? ¿En cuánto se va a traducir eso en ayuda a las personas? Porque no sé si se va a lograr contener que la gente no pierda su empleo, pero si lo pierde, ¿de qué le va a servir a cada una de esas personas que a Chile, por lo que te entiendo, lo pille medianamente bien parado? En el caso de los asalariados, como comentábamos, tienen ahí más de 12.000 millones de dólares ahorrados en los fondos de seguro de cesantía. Te fijas, eso no es muy habitual en el mundo, no muchos países lo tienen. Y en el caso de los trabajadores independientes, efectivamente la ley de ingreso de emergencia va justamente a ayudarlos. Allí es muy importante, como son personas que están en la informalidad, que se anoten, que se inscriban en el registro social de familia que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Esa es la única manera en que el gobierno puede ir en su ayuda. Y efectivamente se está tramitando en el Congreso el inicio de la tramitación para aquellos que dan boleta de honorario. Es decir, el gobierno, gracias justamente a estos ahorros que tiene y esta capacidad que tiene de poderse endeudar, está yendo a cada uno de los segmentos del mercado del trabajo. No es fácil en la medida que te vas hacia la informalidad, porque si la persona no está inscrita, indudablemente en el registro social de familia no hay manera de poder llegar a ella. Por eso es tan importante actualizar la ficha o inscribirse si es que no está inscrito. Afortunadamente, estos mecanismos están ayudando a poder paliar esta crisis en términos de ingresos, en la medida de que efectivamente dure lo que creemos que va a durar. ¿Te fijas? Porque evidentemente si tenemos un rebrote, una nueva ola de contagio en 6 meses más, indudablemente la situación puede ser muy distinta. Bueno, esa ha sido una discusión este fin de semana, cuando el ministro de Hacienda dice que en el fondo no se pueden quemar todos los cartuchos de inmediato, pero hay otros que dicen esto es súper urgente para que la gente pueda hacer una cuarentena en su casa, para que la gente pueda cuidarse, necesita ayuda también por parte del Estado para poder seguir subsistiendo. ¿Es suficiente la ayuda que se está planteando, Tomás? Bueno, estamos en plena discusión de este ingreso de emergencia, vamos a ver finalmente cómo queda, pero estamos en torno a los 65.000 pesos por persona, después eso subiría al segundo mes a más de 80.000 y después bajaría al tercer mes. Se está trabajando con ese horizonte de tiempo, 3 meses. ¿Es suficiente lo que se está haciendo? ¿No podría el Estado hacer un esfuerzo mayor para ayudar a esas personas que han perdido su trabajo o que no tienen simplemente la posibilidad de trabajar porque no están dadas las condiciones, tienen que estar en cuarentena y si no trabajan no comen? Bueno, efectivamente la ayuda está planificada en ese contexto en el cual no tiene finalmente una cuarentena de 90 días. Te fijas, o sea, las cuarentenas que hemos visto en todas partes del mundo y aquí también probablemente no van a ser de tanta longitud, de tan extensa. Por eso es que efectivamente a la medida que el mercado empieza a abrirse, paulatinamente la probabilidad de encontrar un empleo, aunque sea informal, empieza a resurgir. Siempre esta ayuda hay que calibrarla en ese contexto. Te fijas, sobre todo ante este enemigo que tiene un comportamiento impredecible. Te fijas, de ese punto de vista yo creo que echar toda la casa por la ventana es un error. Porque cuando uno está en una batalla como esta, tan incierta, siempre tienes que tener guardado algo si es que efectivamente la situación se pone peor de lo que estábamos pensando. Ya, o sea, ¿tú estás de acuerdo con el ministro Briones que dice que no se puede en el fondo activar o gastar todo lo que se pueda ahora ya? Hay que ir viendo cómo se desarrolla la pandemia. Exactamente, porque te pueden aparecer efectivamente fenómenos que hasta el momento no lo hemos considerado. Te fijas, no están dentro del horizonte como un problema en el sistema financiero. Te fijas, hasta el momento los bancos están sólidos, los bancos efectivamente tienen todo el respaldo, pero indudablemente la situación cambiaría si alguno de ellos empezara a tener problemas de caja o problemas de liquidez. Ahora, eso cambia Sí. Ahora, entendiendo que tú estás de acuerdo con el ministro Briones, desde la oposición y otras personas dicen, pero ¿puede la gente vivir con 65.000 pesos? O sea, también ponerse en los zapatos de aquellos chilenos que no tienen trabajo y no tienen la posibilidad de trabajar y por ende no tienen ingreso, es bien duro. No sé si esas personas pueden llegar a entender que se está pensando con una gradualidad porque esto podría ser peor después. Hoy día hay una urgencia, hoy de en el fondo llevar el dinero suficiente para poder subsistir en los hogares.
No, sin duda, Carla. Y de hecho, el hogar, bueno, tal como tú dices, tenemos que ver cómo se cierra ese proyecto de ley. Y en un hogar promedio, probablemente el monto de dinero transferido va a ser entre 260 y 300 mil pesos. Por cierto que uno siempre desearía más, ¿te fijas? Porque ese es el drama de la economía. ¿Te fijas? Necesidad infinita y recursos escasos. Pero yo creo que esta gradualidad, indudablemente, en la medida que salga el proyecto de ley lo antes posible, va a permitir que ese dinero justamente llegue lo antes posible. Tomás, hay una clásica queja de un grupo socioeconómico que siempre se siente postergado, que es la clase media. Yo no sé si tú ves que hay suficientes ayudas a ese sector. Una persona de esfuerzo que seguramente con mucho mérito y esforzándose mucho, levantándose temprano, acostándose tarde, ha logrado tener cierto nivel de patrimonio, que a lo mejor no es tanto, pero es mucho dentro de una trayectoria de mucho esfuerzo y que hoy día está en riesgo. Gente que ha emprendido también con su empresa, que dice: esto me pilla muy mal parado. Por ejemplo, estoy en DICOM con mi empresa porque venía desde el conflicto social y hoy día veo que las ayudas no son suficientes. ¿Cómo se hace cargo nuestro sistema, nuestro Estado, nuestro sistema de protección de ese grupo de la sociedad? Yo te diría que allí, claro, depende del caso, pero en el que tú señalas al final, emprendedores como por ejemplo odontólogos, te fijas que hoy día no tienen un solo paciente en la sala de espera y que efectivamente se endeudaron para comprar los equipos. O personas que efectivamente se desempeñan en su oficio o profesión, tienen a su hijo tal vez en un colegio subvencionado, particular subvencionado o en la universidad y hoy día efectivamente tienen mucha dificultad para poder pagar. Yo creo que allí, para el caso de pequeños empresarios, es muy importante el crédito FOGAPE, muy relevante. Te fijas, ahí tienen que llegar a más de 500.000 emprendedores con ese crédito que es urgente. Y en el caso de familias de clase media, probablemente la postergación de los pagos, como dividendos y cosas parecidas que hicieron los bancos, también le alivia la caja en parte. Te fijas, teniendo un poquito más de acceso a financiamiento. Ya, el problema es que muchas veces se les puso interés por eso, Tomás. Entonces la gente dice, bueno, al final me endeudo más para pagar la deuda que me genera una situación de fuerza mayor como esta. No, sin duda. Vamos a salir de esta crisis, Carla, con una montaña de deuda. Desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de toda la sociedad. Te fijas, la vamos a ir pagando después paulatinamente, lo hemos hecho en crisis anteriores. Sin embargo, no sabemos bien cuánto puede durar esta crisis. Por eso es que yo creo que hay que ser precavido en términos del uso de los recursos, porque efectivamente no son infinitos. Bien, pues vamos a ver cómo se termina esta discusión por este ingreso de emergencia. Ahí se juega parte de esos recursos. También están las medidas para las empresas, otras medidas para los independientes. Así que vamos a ver hasta qué punto lo que dice el ministro Briones y con lo que tú concuerdas se va dando, ¿no? Esta gradualidad en las ayudas, porque va a depender también de cuánto se profundice la crisis. Muchas gracias, Tomás Flores, por este contacto. Que tengas un buen día.